porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 1:00 con 31 minutos. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana. Hoy en horario especial porque después de nosotros viene don Miguel Cortés y después vendrá la transmisión del partido entre el Waterhouse de Jamaica y el Club Sport Herediano por la Liga de la CONCACAF. Así es que muchas gracias por estar con nosotros, arrancando por supuesto el programa. Les recuerdo todas las plataformas en las que estamos disponibles. Estamos en vivo en radio 93.5 FM, en internet monumental.co.cr, en CDR Móvil, que es nuestra aplicación celular, en el Facebook Live de Noticia Monumental, en Twitter, en @monumentalcr. También estamos esta noche en emisión de televisión, en el canal 11.2 de televisión abierta a partir de las 7:30. Y a las 9:30 la repetición en Monumental, la radio de Costa Rica, recordándoles además que tenemos disponibles nuestros servicios de podcast para ustedes en Spotify, en Google Podcast y también en iTunes. Así es que muchas gracias. Hoy he planteado un programa que tiene que ver con la comunicación del gobierno. Invité a la ministra de Comunicación, doña Nancy Marín, que me acompaña aquí en la cabina, pero antes le iba a robar unos minutos a doña Nancy, porque hay alguien con quien estoy muy interesado en conversar, y es don Fernando Cruz, el presidente del Poder Judicial. Don Fernando, les cuento, está incapacitado médicamente, me hizo el favor, y yo se lo agradezco mucho, de contestarme la llamada. Hoy íbamos a hacer la entrevista en el noticiero, sin embargo, don Fernando estaba en medio de un procedimiento médico y pues convenimos en hacer una entrevista cortita justamente al arranque de Matices. Así es que don Fernando, esperando realmente que esté mejor de salud. Muy buenas tardes, don Fernando, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, me alegra mucho escucharle. Y a mí también. Ahí vamos mejorando, sí. A mí también, don Fernando, ojalá realmente que mejore rápidamente. Don Fernando, me interesaba conversar con usted unos minutos porque yo quiero entender, para que mis conclusiones y las conclusiones de la audiencia sean lo más justas posibles, qué fue lo que pasó con el tema del presupuesto, el tema de la negativa de la Corte de ajustarse a uno de los artículos del plan fiscal y la reacción del Ministerio de Hacienda. Tengo entendido, y le cuento lo que yo sé para ver si usted me necesita corregir en algún punto de la historia, que la Corte le plantea al Poder Ejecutivo un presupuesto, que después le pide una ampliación de ese presupuesto para crear los tribunales anticorrupción, y que Hacienda cree, eso se lo leía doña Rocío en El Financiero, que cuando el Poder Judicial le pide una ampliación del presupuesto para hacer los tribunales anticorrupción, sospecha Hacienda que ustedes se han ajustado a que los pluses de sus funcionarios no sean porcentuales sino nominales, para que no se les haga esa carga tan pesada. Perdone, don Randall, cuando yo conversé con la señora ministra en la reunión sobre presupuesto, ella nos preguntó sobre el tema de los salarios. Nosotros le hicimos ver, sin entrar en detalles, que habíamos tomado una decisión desde marzo de este año, en el sentido de hacer una interpretación sobre la aplicación de esa normativa. Así es que, digamos, no había como una determinación clara de que nosotros no nos hubiéramos ajustado. Nos ajustamos conforme a la interpretación que Corte le dio según un extenso dictamen jurídico, en el que se hace una interpretación no solo de la ley, sino de el fallo de la Sala Constitucional, que es cuando se consultó esta ley de gasto público y la ley fiscal. Así es que es un tema complejo, porque esta ley sale, perdóneme el símil,
sale con forceps. ¿Por qué? Porque la Asamblea, frente a la objeción de que incidía en la independencia, en la funcionamiento y organización del Poder Judicial, hace una consulta a la sala. La consulta era una consulta acotada. La Asamblea nos iba a exponer a hacer preguntas muy imprudentes porque ese proyecto, a mi juicio, tenía problemas de fondo y lo sigue teniendo. Creo que la Sala Constitucional lo que hizo fue hacer una disección muy cuidadosa del tema, pero entre las cosas que dice es que en tema salarial hay una autonomía del Poder Judicial que el Poder Judicial conserva. Y eso es el fundamento del dictamen y de la decisión de la Corte. No fue un capricho ni una cuestión que es tan clara como el agua y entonces lo que estamos haciendo es contradecir el texto. Es que es complejo porque esta ley sale con lo que contiene la norma en la aprobación y la forma en que lo interpreta la Sala Constitucional en la consulta. De manera que es muy particular. Además, la ley no es una ley cualquiera, ¿verdad? Es una ley compleja. Yo no sé por qué hay como un afán de poner como una fila rectilínea y que esto todo es evidente. No, esto no es evidente, esto es polémico. Y por supuesto que estamos en una sociedad pluralista con división de poderes, ¿verdad? Claro, don Fernando, pero el plan fiscal y particularmente uno de sus artículos, lo que hace es que señala que las anualidades se van a pagar como un monto nominal y no porcentual. Claro. De 1,94, ya le planteo la pregunta, de 1,94% del salario base de enero de 2018. Claro. El Poder Judicial, atendiendo, entiendo ahora, esa consulta o esa respuesta de la Sala Constitucional. Es que esa ley, observe, la ley hace un primer debate y entonces le consultan a la Sala. ¿Qué ocurre cuando hay esas consultas? Que lo que diga el texto se complementa con lo que diga la Sala. Y la Sala dijo que en temas salariales el Poder Judicial mantenía un grado de autonomía relativo o razonable, y cita las 3 leyes que regulan el tema salarial de la Corte. Entonces, por eso es que no es que lo que dice el texto de la ley, claro que si nos quedamos solo con el texto y la Asamblea no lo hubiera consultado, pues probablemente tendríamos otro tipo de polémica. Pero es que esta ley sale con una digestión que hace la Sala Constitucional entre el primero y el segundo debate. Por eso es que no es tan claro ni es tan sencillo. No es como decir 2 y 2 son 4, como en política tampoco 2 y 2 son 4. También en el derecho y especialmente en esto, las cosas no son blancas ni negras, ¿verdad? Don Fernando, yo supongo que recuerda la última vez que estuvo aquí en Matices, arrancamos esa entrevista con una reflexión que a mí me pareció muy interesante, que yo le planteaba a usted, don Fernando, no siempre la ley es justa. Y bueno, hablamos de eso, saliéndonos de lo jurídico, entendiendo el criterio jurídico que tiene usted de decir, un momento, es que uno no solo puede apegarse al texto del plan fiscal, sino a la interpretación de ese texto que hizo la Sala Constitucional. Es que yo creo que aquí es un supuesto que usted no está asumiéndolo bien. A ver. Es que el complemento de lo que dice la ley lo hace la Sala, la interpretación de lo que le consulta a la Asamblea entre el primero y el segundo debate. Eso es un hecho incontrovertible. Es decir, aquí no es un tema de filigrana jurídica, no, es un tema de hecho jurídico. Es un hecho jurídico que para que esa ley pudiera ser aprobada requería esa consulta porque la Asamblea sabía que ese proyecto tenía serias objeciones y lo sigue teniendo. Así, los interrogantes constitucionales siguen abiertos, ¿verdad? Don Fernando, claro, pero para simplificar esto, lo que yo le entiendo entonces, y tiene toda la libertad de volverme a corregir, es que usted me dice, sí, Randall, pero es que no se puede leer solo el texto de cómo salió el proyecto, sino la interpretación que en el intermedio hizo la Sala Constitucional. Por supuesto, así yo entendería, por ejemplo, que entonces el plan fiscal dice que los salarios, las anualidades se van a calcular en 1,94 nominal, pero el voto de la Sala Constitucional dice que el Poder Judicial no está vinculado a esto. Porque esa fue parte de la consulta. Es más, en una nota que nos envía la señora doña Rocío,
nos dice en marzo o en octubre o noviembre del año pasado que el Poder Judicial mantiene su autonomía, aún con ese proyecto en relación al tema salarial. Lo dice clarísimo. Ok, listo. Entonces, ustedes tienen la autonomía para fijarlo ustedes. No tenemos la autonomía. Nos atenemos a que en la secuencia de la ley hay una ley aprobada que pasó por el tamiz de la sala y la sala le dijo a la asamblea, efectivamente está bien, pero se interpreta de esta forma. Ahora, ya si entonces lo que diga la sala no tiene trascendencia, bueno, pues bendito sea el Señor, porque andamos muy bien con el tema de la división de poderes y el tema de las distintas interpretaciones. Esto es una sociedad pluralista, esto no es una sociedad de uniformidad absoluta. Por supuesto que si no hubiera esa consulta, pues obviamente el Poder Judicial no hubiera podido tener la posibilidad de hacer una interpretación que había que hacer, la verdad. En esa interpretación que hace el Poder Judicial, ahora sí, la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué? Independientemente de lo que diga el texto del plan fiscal, ¿por qué no tomaron la decisión ustedes, autónomamente, de igualar los pluses y particularmente la anualidad del Poder Judicial a 1.94 como es al resto de funcionarios públicos? Pero perdón, porque lo que dice la Sala Constitucional tiene efectos vinculantes y la Sala dice, ustedes como poder mantienen 3 leyes que son autónomas y que le dan una autonomía relativa frente a la decisión de la ley fiscal. Eso es. Claro, pero la Corte pudo tomar la decisión de recortar en los pluses. ¿Qué hubiera pasado? Si hubiera pasado que no estuviera esa consulta, bueno, si no hubiera estudiado esa consulta, lo hacemos. Pero es que estamos interpretando porque es un asunto de trascendencia, no es una cuestión de capricho. Don Fernando, pero la Corte autónomamente podría haber tomado la decisión, la Corte, de que las anualidades de sus funcionarios fueran 1.94, 1.95, 2% Perfecto. Nominal. ¿Pudo haberlo hecho la Corte? Okay. Sí. Entonces, ¿qué pasará? Que entonces se produce un altercado de tipo normativo ante los tribunales ordinarios porque los sindicatos y las organizaciones gremiales dicen, no señor, la Sala Constitucional dijo otra cosa. Es decir, esto no es un asunto como de que, bueno, ya resolvemos esto y Blas punto redondo. No, esto no es así. Si nosotros resolvemos lo que usted está diciendo, entonces hay una controversia de tipo laboral masiva frente a los trabajadores. Claro. Don Fernando, usted como presidente del Poder Judicial, ¿usted tiene claro que a nivel de percepción pública esto se lee como una injusticia? Es decir, de que los funcionarios judiciales mantengan sus anualidades porcentualmente y el resto de funcionarios públicos entonces les la cambie. Injusticia proviene de lo que resolvió la Sala Constitucional, de ahí proviene. Y también la injusticia proviene de la división de poderes. Claro, pero está bien, pero lo que le pregunto... Lo que falta es cultura jurídica y poder hacer una disección y una matización de qué son cada cosa. Es decir, uno no puede decir, mire, ahora tenemos un programa nacional, todos alineados. Bueno, pues sí, claro que sí. Y nosotros nos sometimos, dejamos que hubiera el trámite. La asamblea fue y le consultó a la sala y la sala dijo lo que dijo. Don Fernando, ¿Cómo vamos a ignorar lo que dijo la sala? Claro, yo no entiendo. Le estoy preguntando al presidente del Poder Judicial, a usted. Sí. ¿Usted está claro de que a nivel de percepción esto parece una injusticia? Bueno, Jay, es que igual a usted le pasará como periodista. Usted sabe que a veces usted toma actitudes que en el nivel de percepción usted debiera solo seguir lo que la percepción establece. Y esa no es la forma ni de hacer periodismo ni de hacer justicia. Me queda clarísimo, Fernando. Porque claro, si fuera la percepción, entonces por supuesto nosotros tenemos que decir, nos vamos a guiar por las percepciones de la opinión pública. ¿Cómo hacemos para hacer? Por lo que la Sala Constitucional, bueno, es que no es lo que resolvió la Corte, es lo que resolvió la Sala Constitucional. Pero ¿cómo hacemos para hacerlo más justo y que los funcionarios del Poder Judicial se parezcan al resto de funcionarios? Bueno, yo no sé de eso. Lo que sé es que hay 3 leyes que están vigentes y eso fue lo que dijo la Sala Constitucional. Ahora, que en el país nos vamos a uniformar todos y entonces vamos a pagar más impuestos y todo eso es algo necesario e indispensable. Es más,
En el 90 o 80% de las cosas la Corte se sometió a lo que dice la ley de regulación fiscal. Don Fernando, ¿puede venir una iniciativa de la Corte, suya como presidente o de cualquier otro magistrado, de decir ustedes autónomamente, bueno, a partir del otro año las anualidades vamos a plantearlas nominalmente y que la voten para hacer más justo esto? Entonces vamos a ignorar lo que la Sala Constitucional no, es que la Sala Constitucional dice que está vigente. Yo entiendo eso. Porque está vigente y entonces da una serie de razones. No es solo lo que está vigente, es que pero no se puede cambiar. Simplifica. No es que dice eso. Es que ante una consulta del propio Parlamento, la Sala le dice, mire, recuerde que hay 3 leyes que están vigentes. Es decir, entonces yo no veo razón para que nosotros podamos hacer una cosa distinta de la que ya se hizo conforme a lo que la Sala, porque la Sala Constitucional que nos da sustento para ese dictamen, que no nos desprendemos, no nos desmarcamos de todo lo que la ley dice, sino de una de las partes en el que, porque hay un tema de fondo de discusión que sigue pendiente, si es que el Poder Judicial tiene autonomía para fijar sus salarios. Ese es otro tema, que no resolvió la Sala, porque si lo hubiera resuelto la Sala, probablemente la ley fiscal se cae desde el punto de vista formal. Don Fernando, a usted como persona, yo tengo muchos años de conocerlo, más allá de legal, ¿a usted le parece justo que los funcionarios del Poder Judicial tengan más anualidades que el resto de funcionarios públicos? Eso no lo sé en este momento. Yo no le puedo contestar eso. Podríamos revisar eso y en un futuro hacer un solo salario global y que no haya anualidades. Pero el hecho de que haya anualidades porcentuales tampoco nos convierte en una estigmatización pública, porque se mantiene eso conforme a lo que dijo la Sala Constitucional. Es que me parece que es una cosa hacemos como un extremismo. Y entonces, como ustedes tienen una cuestión distinta, esa distinción los hace injustos. No, es que ante casualmente nos quedamos esperando que la Asamblea le consultara a la Corte, a la Sala Constitucional, y la Sala respondió eso. Eso es lo que da fundamento a un dictamen muy amplio. Don Fernando, lo discutimos desde marzo, que usted no sé si lo conoció, sí, pero desde marzo eso está resuelto. Don Fernando, pero ¿por qué, digo, una mera curiosidad, ¿por qué no me puede responder usted si le parece justo o no? Porque hay que hacer una valoración integral de los salarios. Yo no puedo de antemano decir que es injusto que paguen en porcentajes o que paguen nominal o que paguen total. Yo no puedo hacer eso. Pero los salarios son una cosa muy delicada. Hay 3 tipos de funcionarios públicos. Mucho que los salarios tienen particularidades en el tema del Poder Judicial. Don Fernando, pero es que estamos generando 3 Costa Ricas, legal o ilegalmente, o jurídico o no jurídicamente. Hay un montón de Costa Ricas, hay un montón de Costa Ricas con una gran cantidad de injusticias. Claro, pero por ejemplo, el tema de los salarios. Y sobre eso nadie se rasga la vestidura. Es decir, entonces quiere decir que el Poder Judicial, porque si tiene un fallo de la Sala, es una Costa Rica distinta. No es una Costa Rica distinta, es la Costa Rica que tenemos. No, pero sí, claro, pero una Costa Rica entonces, donde los funcionarios judiciales son diferentes del resto. No es nuestro capricho, es lo que la Sala dijo. Eso es lo que me parece que usted no toma, lo toma descontextualizado, y entonces dicen, no, es que ustedes, a pesar de que dijo la Sala, debieron haber resuelto una cosa distinta. ¿El voto de la Sala es justo, don Fernando? El voto de la Sala es justo conforme a las circunstancias del caso. Don Fernando, en vista de su posición... de mi posición es lo que resolvimos en marzo de este año. Es decir, es que esto no fue como una ocurrencia de la semana pasada como ha aparecido en la prensa, ¿no? Esto se resolvió conforme a un largo dictamen desde marzo, como que tomamos la ley, lo que dijo la Sala, le dijimos a la dirección jurídica que hiciera un dictamen, el dictamen lo hicimos, lo estudiamos y lo aprobamos. Y la ministra de Hacienda lo conocía. Muchas de las cosas aprobadas es asumiendo lo que en la ley esa decía, pero yo no sé si en este país no se puede disentir en un punto o en 2, porque todo tiene que ser una consigna. Si usted no se adapta a eso, usted es injusto, es insolidario. Don Fernando, bajo esta explicación, la decisión de la ministra de Hacienda de recortarles el presupuesto para
para los tribunales anticorrupción. ¿Le parece una coacción de la ministra? Me parece un acto, digamos, me parece que es un acto atípico. Yo no conozco ningún precedente que diga, mire, ustedes tienen derecho a interpretar la ley, pero solo la pueden interpretar de acuerdo a lo que nosotros le digamos. Si ustedes no se adaptan a esa interpretación, nosotros no le vamos a dar un dinero, porque ustedes tienen que cambiar esa interpretación, que es la que nosotros decimos. Es decir, ya el nivel de el respeto a la independencia judicial ha llegado a tal punto que ahora no solo es el tema de los salarios y todo, sino decirle, mire, usted no puede interpretar la ley como a usted le parece. Usted es un poder de la República, pero no es para tanto. Usted tiene que interpretarlo conforme nosotros creemos que se interpreta. Don Fernando, pero usted como magistrado, ¿se siente coaccionado en esto? Yo no me siento coaccionado. Si me sintiera coaccionado, hubiera renunciado. Ok, ¿usted cree que están intentando coaccionar a la Corte, el Ministerio de Hacienda, diciéndole, bueno, o aplica la ley como nosotros creemos o no le damos la plata? ¿Le parece que no es coacción? Pues no es coacción. Yo no voy a calificarlo. ¿Y cómo cree usted, la última pregunta, que podríamos solucionar esto? Porque Hacienda no les va a dar esa plata, que es importante, mientras ustedes no se alineen, si me permite la palabra, y usted me dice, Randall, estamos resolviendo conforme a la ley. ¿Qué va a pasar, don Fernando? Bueno, no sé qué va a pasar, porque en la vida uno no puede anticiparse a cruzar el puente antes de que transite sobre él, ¿verdad? Pero puedo proyectar el puente. ¿Usted cuál cree que sea la salida? No tengo idea, pero así como hay tantas salidas que hoy no tienen solución, mañana la pueden tener. Yo no puedo de antemano decir que eso no tiene solución, ¿verdad? Don Fernando, muchas gracias por su amabilidad de contestarme el teléfono, aún estando enfermo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, muy bien. Igual, que siga mejor. Gracias, muy amable. 52 minutos. Permítame, le decía que el tema de fondo es la comunicación del gobierno. Aquí está la ministra de Comunicación, pero voy a hacer un parteaguas para no mezclar los temas. Vamos a un corte comercial y regresamos ya el resto del programa con la ministra de Comunicación, doña Nancy Marín, 1:53. Porque tarde, 55 minutos. Doña Nancy Marín, ministra de Comunicación, que me acompaña el día de hoy. Doña Nancy, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Randall. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio y saludos a los escuchas, a los radioyentes que están sintonizándonos en este momento. Es que hice la pausa, pues está leyendo un comentario que me escribieron en Facebook que decía, bien Randall, más bien viendo la reacción de los oyentes fue muy suavecito con don Fernando Cruz. Gracias, don Pedro, por su opinión, pero ahí está la reacción de los oyentes. Yo creo que escucharon lo que yo necesitaba que escucharan, y era el criterio muy genuino, sin duda alguna, de don Fernando Cruz. Don Nancy, bienvenida, gracias por los minutos que me regaló para hacer la entrevista. Creo que para nadie es un secreto, para usted menos, que no llegó al inicio del gobierno, a este puesto en particular, de que la comunicación era, o es, si me lo permite, el problema fundamental de la administración Alvarado Quesada. ¿Qué han logrado mejorar desde su llegada al ministerio en ese tema en particular? Creo que hemos hecho esfuerzos de estar mucho más articulados y de tener unas iniciativas distintas de las que se tenían antes. Además hemos abierto más espacios con la prensa de manera semanal, donde el presidente pueda responder a preguntas y en general abrir muchos más canales donde la información pueda correr más fluida. Claramente el tema de la comunicación, usted que se dedica a este negocio, Randall, sabe que es compleja. Sí. Y a veces las cosas que no están resueltas necesariamente no tienen solución desde la comunicación. Es decir, la estrategia de salida o las estrategias en general no consisten únicamente en estrategias de comunicación.
tienen que estar resueltas desde lo técnico y desde lo político. Para que se puedan comunicar. Así es. Y ese es a veces el reto que tenemos, de que no necesariamente los problemas o los temas están totalmente resueltos, ni desde lo político ni desde lo técnico, para poder resolverlos desde lo comunicativo. Claro, pero a mí me preocupa incluso mucho más allá que, por ejemplo, la relación del presidente con los medios de comunicación, es el relato general del gobierno. Cuando uno ve hacia atrás en los gobiernos, uno siempre encuentra, para bien o para mal, accidentado o no, un relato general que se ha montado a lo largo del gobierno. Yo le soy sincero, en este a mí me ha costado verlo. Al arranque pensé que era el tema del bicentenario y que íbamos a plantear algo. Después dependía a quién le preguntaba yo. Venía Rodolfo Pisa y le decía, ¿cuál es el relato? El que lo soluciona todo. Ah, bueno, el otro, el de la gran conciliación. Y sigo sin encontrarle. ¿Usted le encuentra un relato al gobierno? Sí, hemos hecho esfuerzos en ese sentido y hemos encontrado, digamos, un hilo narrativo que nos permite llevar esto, que es la capacidad del pueblo costarricense, y que Costa Rica es capaz de salir adelante, de mejorar, como lo ha hecho históricamente con los distintos hitos que hemos tenido como democracia. Si me lo permite, podría simplificarlo en nosotros podemos. Creo que Costa Rica es capaz. Okay, Costa Rica es capaz de salir adelante, de mejorar en términos ambientales, y mejorar en términos de empleo, en términos de educación. Eso nos hace sentir más cómodos con la inclusión, además de que además el país no lo saca solo adelante el gobierno, sino que es necesario que todo el resto de la comunidad nacional esté involucrada, y con eso nos sentimos mucho más confortables. ¿Y de qué somos capaces? Porque más allá del gobierno, Costa Rica ha sido capaz en los últimos 2 años de dividirse inéditamente, de elevar el tono de la discusión a un tema meramente burdo y lleno de malacrianzas, pero además Costa Rica es capaz de no creer en su gobierno. Costa Rica es capaz de paralizar las calles. Fuimos capaces de tener una reforma fiscal que había esperado durante años. Ok, punto. Ajá. Fuimos capaces de abrir el diálogo a pesar de la disidencia. ¿Cuál diálogo? Los diferentes diálogos que se han abierto con los diferentes sectores. Bien que mal, el derecho a disentir, con algunos puntos de encuentro que hemos tenido. O sea, le han dado el derecho al berreo a otros grupos. Creo que no solo el derecho al berreo. Yo creo que el tema de hacer empatía y escuchar activamente es importante para los diferentes sectores, y eso es algo en lo que hemos venido mejorando. Tenemos retos muy grandes en términos económicos, y un poco el Costa Rica es capaz, es precisamente en esa posibilidad de caminar hacia adelante y resolver estos nudos que tenemos desde hace muchos años y que tenemos que resolver en este momento. Pero doña Nancy, yo ya voy a caer en los retos, se lo prometo, pero cuando veo lo que ha logrado, de que ha sido capaz Costa Rica, particularmente con el gobierno de la República, son 2 cosas. 2 grandes cosas, digo, puntualmente usted me podría señalar un montón, pero quiero hablar de las grandes cosas. 1, está bien, yo creo que nadie se los quita, fue capaz el gobierno de aprobar una reforma fiscal necesaria, impopular. ¿Okay? Así es. Y la otra de la cual seguimos pagando la factura. Usted lo acaba de escuchar a don Fernando Cruz. Y la segunda es que han abierto diálogo. ¿Qué más ha logrado el gobierno? Bueno, tenemos un plan de descarbonización a futuro, pensando precisamente en la capacidad de resiliencia que debemos desarrollar las distintas comunidades en un país como el nuestro, que tiene 2 costas además, y donde tenemos que trabajar en pensar qué Costa Rica le vamos a dejar a nuestros hijos y cómo vamos a seguir protegiendo nuestros recursos naturales. El primer país en el mundo que tiene un plan nacional de descarbonización con miras a futuro. Que la gente dice que no, que mire, que eso no tiene que ver con la economía. Tiene que ver con la economía, tiene que ver con los empleos, con la necesidad de seguir moviéndonos hacia adelante, sabiendo que tenemos retos ambientales que resolver. Ok. Ese es un impulso. El tema de infraestructura, Randall. Otro impulso. El tema de infraestructura ha sido uno de los... Somos capaces de sacar adelante la infraestructura en este país, donde usted lo ve en la calle, las grandes obras de infraestructura que tienen que ver con Circunvalación Norte, que tienen que ver con el desarrollo aeroportuario. La semana pasada informamos de las inversiones millonarias que estamos haciendo para mejorar todo el tema aeroportuario en este país.
fueron capaces, aquí un tema muy particular, por ejemplo, de hincarse ante los sindicatos de la Caja y darle lo que pedían. No nos hemos hincado ante los sindicatos de la Caja. Soportamos una huelga de 3 meses para poder aprobar la reforma fiscal, claro, y hemos aplicado la reforma fiscal en la Caja desde diciembre. Sí. Hay una discusión judicial de un punto en específico, y es de diciembre hacia atrás cómo se pagan las anualidades en la Caja, y eso va a ir, como es un país de derecho, va a ir a los tribunales de justicia. Todos reconocimos en su momento cómo el gobierno había sido muy firme con la huelga relacionada con el plan fiscal. Pero en esta mañana, si basta con escuchar las declaraciones de Román Macaya el día que se acabó la huelga, diciendo de que nos quedaba hacer de nada, esto era lo único que podíamos hacer, llegar a este acuerdo, judicializar, porque ya nos tenían que ya no aguantábamos más, los especialistas en huelga, y listo, hasta les dio la receta, cuando quieran lo que sea, los especialistas se van a huelga, y este gobierno se los da. Por eso es tan importante el proyecto de ley de don Carlos Ricardo Benavides sobre el tema de huelgas, porque lo cierto es que en este momento no tenemos certeza jurídica frente a una huelga. Ok, y eso hizo que tuvieran que hincarse. No nos hincamos, es decir, la aplicación de la reforma fiscal se hace en la Caja desde diciembre. Un punto en particular es el que va a ir a una discusión judicial de un determinado periodo de tiempo. A partir de la entrada en vigencia de la reforma, se aplican todos los demás temas a los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social. Hablemos de ese punto. ¿Usted está de acuerdo, usted, ministra de Gobierno, está de acuerdo en el punto que planteaban los sindicatos respecto a... ¿Cuál punto? Al que está en discusión, el único que está en discusión nacional, respecto a sus anualidades, por ejemplo. Yo no podría referirme al tema porque no tengo la información técnica a la mano. A la conclusión a la que iba a llegar, voy a simplificarlo, es que el gobierno tenía posición A, ¿verdad? Los sindicatos tenían posición B, que es diferente. Okay. Lo que ha pasado aquí es que el gobierno decidió brindarle a los sindicatos que siga utilizando su propia interpretación hasta que los tribunales resuelvan. Ojo, que los sindicatos igual tenían esa opción. Es decir, en cualquier momento los sindicatos podían haber acudido a la vía judicial, interponer una medida cautelar, decir que se les mantuviera ese tema y que hasta que no se resuelva, igual tenía. ¿Cómo sin huelga? ¿Cómo sin huelga? Claro, aún peor no tuvieron que ir. Van a ir. Están yendo igual a la vía judicial. Porque el gobierno fue. Claro, pero igual ellos podían ir solitos sin el gobierno. Pero le permiten a los sindicatos hacer lo que gusten respecto a este tema en particular. Este es un país de derecho. 5 años. Este es un país de derecho. Cuando los tribunales resuelvan, lo que va a tocar es, si tiene la razón el gobierno, van a tener que devolver la suma girada de más. Y si no, pues nada, se les ha estado pagando como se supone, según los tribunales indiquen, se debía haberles pagado. Vamos a hablar de uno de los retos principales del gobierno y de la sociedad, pero en el que el gobierno ha asumido un papel preponderante, las noticias falsas. Porque de hecho tenía esa conversación pendiente con usted, doña Nancy. Así es. El gobierno de la República hace un esfuerzo que se llama Gobierno Aclara, para, como su nombre lo indica, cuando considera el gobierno que hay una información que es falsa, entonces da la versión que consideran que es correcta de la información. Yo, y se lo había dicho a doña Nancy, soy súper alérgico a esas iniciativas gubernamentales. En Costa Rica había un precedente mucho más fuerte, digamos, que el tema de Gobierno Aclara, que tenía que ver con una posición en la Ley de Delitos Informáticos de 2012, que era una mordaza completa a la prensa. Hubo una, a mi gusto, muy peligrosa iniciativa del diputado Erwin Macís el año pasado, que planteaba una pena de 4 años de cárcel a quien difundiera noticias falsas. Y hoy en la mañana estuve leyendo los informes internacionales respecto a cómo los gobiernos han utilizado esto, y tengo que reconocerlo, los únicos que lo han hecho mal son gobiernos autoritarios. Ruanda, Egipto, Nigeria, no recuerdo cuál más, ahorita se los digo, pero había 28 casos de periodistas el año pasado detenidos en el mundo bajo acusaciones del gobierno de que distribuían noticias falsas. Por supuesto que esta administración no plantea meter a la cárcel a ningún periodista por distribuir noticias falsas, sino que lo que hace es decir, nosotros hacemos nuestro propio esfuerzo por aclararlo. Lo que pasa es que me parece, doña Nancy, aquí abrimos la discusión, que ustedes son juez y parte, es decir, es la posición del gobierno respecto a informaciones que no necesariamente son falsas o no falsas. En realidad, yo creo primero rescatable
el tema de que yo he escuchado mucho el tema de que esto afecta a la libertad de expresión. Nosotros ni estamos amenazando periodistas, ni estamos mandando amenazas de ningún tipo a la prensa, ni estamos impidiendo que la prensa haga su trabajo. Igual estamos contestando las solicitudes de información como legalmente estamos obligados a responderlas. Es decir, ¿usted está aquí? Yo estoy acá. Esto no estamos promoviendo ningún proyecto de ley para sancionar este tema de noticias falsas, ni quien las difunda, ni nada por el estilo. Y esa claridad la tenemos desde el Ejecutivo. Es decir, eso no va a ocurrir siendo promovido por nosotros, porque entendemos que la libertad de expresión es fundamental para la democracia. Y además, el tema de las noticias falsas y la desinformación ha tenido realmente efectos nefastos en las democracias latinoamericanas y en otras democracias, en Europa, por ejemplo, también. Y ante esa situación, los relatores de Naciones Unidas, por ejemplo, y del Sistema Interamericano sobre Libertad de Expresión, han señalado que los estados deben tomar acción precisamente para difundir información fidedigna. Y a partir de ahí es que nace un esfuerzo como en una coyuntura compleja como la que hemos tenido en términos, por ejemplo, de educación dual, de baños neutros, que no eran más que baños individuales en los centros educativos, donde además hay un informe de resultados de estudio de opinión pública de la Universidad de Costa Rica, donde se señala que la mayor parte de la información por donde se informa a la población costarricense es vía WhatsApp, vía Facebook, y las informaciones que les llegan en su mayoría no son de medios de comunicación, son las que replican sus familiares y amigos. Y entonces, frente a eso, Randall, ¿cuál es la opción si usted acá en Matices difunde información falsa? ¿Cuáles son mis opciones legales? ¿Qué solicitaría gobierno? yo? Un derecho de respuesta. Un derecho de respuesta. Una rectificación. Una rectificación. ¿Qué hago yo frente a más de 38 páginas falsas en Facebook que difunden información falsa? ¿Cuáles son mis opciones, Randall? ¿Qué hago yo frente a eso? Legalmente, ¿qué puedo hacer? Creo que nada. Absolutamente nada. Y entonces, ante eso, me tengo que quedar de brazos cruzados viendo lo que ha ocurrido en las democracias nuestras, viendo lo que está ocurriendo en esta coyuntura, sin hacer nada. Ok, bueno, esa es una opción. Claro. Está bien. Esta es una opción que creemos que es la más, la menos dañosa para la libertad de expresión, justamente, porque es absolutamente necesario que la libertad de expresión se dé. De hecho, vamos a ver. Sin penalizar periodistas, sin mover una ley, sin todas estas cosas. Si les sigo la explicación de Nancy, ¿este dato fue un ejemplo o es certero? Hay 38 páginas que difunden. Es certero. Es certero, okay. Es certero. Ustedes se enfrentan a una situación inédita. ¿Okay? Hay un montón de medios ni siquiera son medios de comunicación, pero bueno, digámosle medios de comunicación. O pseudo medios. No, está bien. No, es páginas falsas. Claro, pero es que un día yo estaba conversando con un colega español respecto a esto. Y él le pone el nombre, que me hizo mucha gracia, de pseudo medios de comunicación. Y le dice pseudo por varas muy, digamos, por una medición en la vara muy diferente a un medio de comunicación formal, que es esto. No están firmadas por un periodista. ¿Usted sabe quién es el director? O sea, si usted no está de acuerdo con un contenido monumental, sabe que yo, Randall, soy el director. Así y yo es. respondo igual con Diario Extra, igual La con La Nación, Noticias Representa, Canal 7. Ese no es el problema. Los periodistas, los directores, nos identificamos. Usted sabe que yo soy el director de Monumental, sabe quiénes son los dueños de Monumental, Repretel es dueño de Monumental. Usted sabe además quién hace cada nota, cada periodista la firma, la nota y todas las notas. Y además ustedes citan a sus fuentes. Exactamente, todas las notas tienen las fuentes citadas. Cuando manejamos fuentes confidenciales, se lo señalamos así en la nota y son fuentes confidenciales. ¿Okay? Usted logra identificar pseudo medios de comunicación cuando usted no tiene idea quiénes son, y bueno. Ok, ustedes se enfrentan a esta situación. Hay 38 que les pasan difundiendo en general al país. Más lo que falsas. Se mueve por WhatsApp. Sí, está bien, ya voy a llegar a WhatsApp. Hablemos de web. Tienen 38 páginas falsas y ustedes tienen 3 grandes decisiones. O no hacen nada y ven pasar ahí para una a la otra, o presentan un proyecto de ley y encarcelan a todos los que hacen eso, o se quedan en una opción más moderada de decir, suave, no vamos a hacer nada contra las personas, instituciones, pero vamos a ir aclarando cada una de esas informaciones. Y no sabemos si cada una es necesario aclarar, pero por lo menos las que vemos que efectivamente tienen un carácter
particularmente que pueden afectar la institucionalidad, a esas sí salimos a desmentirlas. Esa era la siguiente pregunta, ¿cómo escogen qué aclaran? Es decir, primero que nada, la decisión fue: no vamos a aclarar cosas que salgan en medios de comunicación, porque nosotros no estamos compitiendo con los medios de comunicación. Estamos combatiendo la desinformación y las noticias falsas que justamente tienen las características que usted señala. No son de un medio de comunicación, no las firma un periodista, no aparecen las fuentes por ningún lado, y entonces en aras de eso es que vamos a, digamos, y tampoco lo que digan un poco figuras políticas. Es decir, lo que diga un diputado, no, exactamente. Lo que opine el diputado, la diputada, nosotros no vamos a entrar en una discusión de ese tipo, de que si aquello es falso o es cierto, no. Okay. Pero lo que circule en estos perfiles y lo que circule vía WhatsApp, que sea falso, abiertamente falso, y que corresponda al Ejecutivo, vamos a salir a aclarar el tema y ya está. ¿Quién lo hace? Nosotros, en la práctica. El Ministerio de Comunicación. Ok, con su plantilla. Con nuestro equipo. ¿Cuánta gente lo hace, doña Nancy? En este momento somos, es decir, tres, 4 personas, un equipo de 3, es decir, una persona de redes, una persona de estrategia, la directora y yo somos las 4 personas que estamos involucradas en esa plataforma particular. Okay. ¿Y cómo se monitorea? Cuando nos llega, digamos, a veces nos llega vía redes, a veces nos llega vía la institucionalidad. Entonces, es decir, el MEP nos dice: vean, está circulando que vamos a cancelar los desfiles desde el 14 y el 15. Y aquí está esta circular que pasamos, y aquí está, igual con el MIVA. El MIVA nos dice: están diciendo que les damos solamente a extranjeros el tema de los bonos en su mayoría, y aquí está circulando, por favor, si pueden desmentir. Y entonces, a partir de ahí, nosotros gestionamos y pedimos la información a la institución. ¿Y publican? Y publicamos. ¿Cuántas se han aclarado? Híjole, en este momento no tengo el dato, pero no son tantas, no llegan a 10. ¿No llegan a 10? Creo que no llegan a 10. ¿Hace cuánto inició el proceso? No importa si no tiene el dato concreto. No recuerdo, pero digamos, estamos hablando de un mes, 2 meses. Sí, y además se levantó mucha roncha cuando hicimos el anuncio. Fue justo después de la situación con el MEP que iniciamos con el proceso de la plataforma. Pudo haber sido, qué sé yo, principios de agosto, puede ser. Ok, menos de un mes. Sí, menos de un mes. ¿Y son 10 informaciones las que han aclarado? No estoy segura exactamente cuántas. Okay. Menos de 10. Ok, esas menos de 10 sí. ¿Han tenido eco de que lo aclaren? ¿Ha servido de algo? A mí me parece que sí. ¿Bajo qué criterio? Es decir, a ver, en el tema de, por ejemplo, que don Víctor Morales Mora va a recibir... El 31 de julio lo lanzaron. El 31 de julio. Sí, digamos que lleva menos de un mes, no lleva un mes. Por ejemplo, en temas de corrupción o rendición de cuentas, se circula en redes que don Víctor Morales va a recibir un doble salario, a pesar de que nosotros lo aclaramos desde el primer momento que hicimos el anuncio. De hecho, voy a bajar un poco, pero Monumental, que anunció primero que el gobierno, que don Víctor iba a hacer, nosotros aclaramos desde esa publicación que fue en la mañana, de decir, don Víctor solo va a recibir un salario. Y aún y así, en redes sociales seguía apareciendo el tema del doble salario de don Víctor. A nosotros, desde la transparencia y la rendición de cuentas, nos parecía absolutamente fundamental que desde el gobierno, y no solo desde Monumental, y no solo de la Nación, nosotros dijéramos: no señores, esto no es cierto. Por un tema de principio, además, me parece que nosotros deberíamos salir al paso un poco. Pero aquí, en estos temas. La cosa sí sirve de algo, Nancy. Y se lo pregunto de comunicadora a comunicadora y de comunicadora a abogada, porque usted tiene los dos sombreros. Los dos sombreros. ¿Sabe por qué? Porque es que a mí, realmente conversando con colegas y especialistas sobre eso, es un tema muy enredado.
y muy enredados porque las iniciativas costarricenses para luchar contra las noticias falsas son de medios de comunicación que no difunden noticias falsas, ¿verdad? Entonces sí, claro. Usted dice, bueno, somos los medios de comunicación formales, los que firmamos, los que nos exponemos, sí, los que tenemos que combatir las noticias que hacen otros que sí, sean falsas, una parte. Yo creo que sí. Yo también, yo comparto con usted. Yo creo que sí. Una parte sí y hacemos un esfuerzo. Ok, esa es una parte. La otra parte es, ¿cuánto sirve? Ok, según los estudios, solo el 10% ve la aclaratoria que hace uno de una información falsa. Ok, el gobierno tendrá que hacerlo. Doña Nancy ha defendido toda la tarde. Sí, Randa, nos parece por principio que lo tenemos que hacer. Pero además no solo lo digo yo. Pero la cosa es la encuesta de la Universidad de Costa Rica sobre este tema señala que la mayor cantidad de la población cree que el gobierno debe hacer algo contra las noticias falsas. Y no solo eso, los relatores sobre libertad de expresión señalan que los estados debemos tomar cartas en el asunto y hacer iniciativas para difundir información fidedigna. Es decir, no soy solo yo. Lo dicen los expertos en libertad de expresión, lo dice la ciudadanía también en una encuesta de la Universidad de Costa Rica. Que sirve o no sirva, yo creo que además es un deber que tenemos como Estado frente a esta coyuntura tan particular. Ok, podría ser que no sirva, pero es el deber que tiene. Podría ser, pero a mí me parece que es el deber ser. Es decir, el Estado no se puede quedar callado y esperar a que sí tal vez o sí lo hacen los medios de comunicación o no. Y eso no obsta para que los medios de comunicación no lo hagan. Los medios de comunicación lo tienen que hacer también, me parece a mí. Aquí le están diciendo a usted y a mí, pero en este caso la entrevistada es usted, le están diciendo, doña Nancy, pero ¿qué podemos esperar de los medios formales de comunicación si el gobierno los tiene comprados? ¿Tienen comprados ustedes? Nos tienen, porque yo me incluyo, ¿nos tienen comprados ustedes a los medios de comunicación? Randall, yo ni siquiera he podido pautar un solo 5 este año. ¿Cómo lo voy a comprar? Es decir, digamos que yo le ofrezca a usted pauta para que dé buenas noticias mías. Desde el Ministerio de Comunicación ni siquiera he podido pautar un peso este año. ¿Cómo lo voy a comprar? Y aún pautándolo, jamás haría yo ninguna solicitud de carácter, de ningún carácter para manipular la información que ustedes dan a conocer. Me parece no solo poco ético, sino realmente nefasto para la democracia costarricense. A mí me acaban de decir, no sé si usted lo sabe, pero a mí me dijeron hace 15 días que recibo 600,000 colones al día del gobierno. La compañera que vende pan aquí los viernes y que me apuntó el desayuno la semana pasada me reclamó. Le dije, Randall, pero vos recibís 600,000 colones al día y me debes el desayuno la semana pasada. Eso... Digo, evidentemente aquí soy yo, pero ¿eso funciona así, doña Nancy? No, yo no sé si alguna vez funcionó así. No, digo, el gobierno funciona así, su gobierno. No, absolutamente no. Y me parece que a veces perdemos la perspectiva desde dónde estamos hablando. Es decir, esta es la democracia más estable y más vieja de este continente. Y aún así nos damos el lujo de hacer afirmaciones que no tienen ningún asidero en la realidad y que afectan nuestra vida democrática. Y que son tremendamente temerarias. Absolutamente. Es curioso, usted sabe que cuando salió la información esta de que yo recibía 600,000 colones del gobierno por día. ¿Usted me iba a pedir un gobierno claro? No. Primero estaba intentando calcular lo que me tocaba pagar de IVA de eso, que es altísimo. Pero más allá del IVA, realmente lo que hice fue un esfuerzo de decir, bueno, ¿y de dónde alguien saca esta información? Y bueno, resulta que sí encontré de dónde la sacan. La información es muy sencilla. Cuando usted agarra el Estado, no el gobierno, cuando usted agarra el Estado, y usted dice, suave. Bueno, yo no soy el director de Monumental, soy el director de Noticias Monumental, ¿verdad? Y aún así, ese monto no le llega a la pauta estatal en Monumental, pero podría llegarle a la pauta estatal en Central de Radios. Entonces yo digo, ok. Entonces en Central de Radios llega esa cantidad de plata. Lo que hizo esta persona, Central de Radios somos 7 emisoras. Lo que hizo esta persona seguramente, y de las 7 juntas suman el 53% de la audiencia nacional. Entonces yo dije, bueno, más bien mi crítica sería al gobierno de que al Estado, de que no pautaran el 53% de la audiencia nacional. Pero digamos, esa persona lo que hizo fue que agarró toda la pauta que entrará a Central de Radios estatal, no gubernamental estatal, y la dividió en días. Y la echó con medio de comunicación. Y entonces yo decía, suave, porque eso es una enorme falta, no solo a Monumental, sino a los medios de comunicación serios de este país. Sí. Que a mí me interesa, doña Nancy, y transparentemente tratarlo, la relación de este gobierno con la prensa
no es conflictiva, pero tampoco es de amiguismo. Es decir, yo puedo sentarme aquí a decir tranquilamente, sí, yo defendí el plan fiscal, Randall Rivera defendió el plan fiscal, completamente. Sé que La Nación defendió el plan fiscal, sé que Canal 7 defendió el plan fiscal, pero cuando hemos tenido que sentarnos a criticar fuertemente al gobierno, no ha habido reparo en ninguno de los medios de comunicación, ¿no? Así es. Y este es un tema que surge bastante, ha surgido con Canal 7, ha surgido con La Nación, ha surgido con ustedes. Es decir, este no es un tema novedoso necesariamente, pero yo sí tengo que ser enfática que de ninguna manera ha sido, es decir, no estamos agarrados con los medios de comunicación desde el gobierno, pero nosotros somos o tratamos de ser muy respetuosos con el quehacer periodístico y con la libertad de expresión, precisamente porque entendemos que ahí está la fortaleza democrática donde se sostiene el gobierno también y donde se sostienen las instituciones del Estado al final. Y por eso a mí me parece importante este tema de desinformación y noticias falsas. Es un tema de Estado, más allá de un tema del gobierno. Porque donde se han tenido los procesos más difíciles en estos casos es en elecciones, en procesos eleccionarios alrededor del mundo. Y ahí entran otras cosas a jugar, pero definitivamente lo que está en juego acá es la democracia. Doña Nancy, permítame volver a ponerla en una silla incómoda y pasamos del tema de las noticias falsas. ¿Cómo ve la comunicación personal del presidente de la República? A mí, realmente, se lo digo, me llamó tremendamente la atención lo que hizo en Guanacaste. Pero no solo me llamó la atención eso, me llamó la atención la excusa que dio después. O sea, yo podría... no me parece que se acabe el mundo si el presidente alza la voz, eso no me parece a mí. Lo que no me gustó fue después que diga, es que tenía hambre, o no había comido. Bueno, ahí sí dijo, a mí me parece que se equivocó el presidente, no en levantar la voz en Guanacaste, sino en la excusa que dio después. Pero le pregunto a la ministra de Comunicación qué le parece la comunicación personal del presidente, que algunos tachan en algún momento de ser presuntuoso, de incluso de ser pesado y repugnante, y es la percepción que tiene una parte de este país. Sí, yo creo que el presidente en general es un buen vocero, es decir, rara vez se sale de sus casillas, él siempre mantiene como... es comedido en sus respuestas, en general él es un buen vocero. Sin embargo, es un ser humano, es una persona como nosotros y tiene una personalidad que, es decir, uno podría trabajársela pero se vería falso. El presidente es el presidente y tiene su personalidad, y en ese ánimo es desde lo tímido que puede ser, que se puede leer que sea arrogante. Quienes tienen relaciones más cercanas con él entienden que tiene que ver con un tema de personalidad, que a veces es difícil resolver en el tema de comunicación. Sin embargo, él siempre está atento a atender a la prensa, siempre está atento a responderle a los colegas, aun y cuando no sean momentos apropiados incluso. ¿A usted le parece que se equivocó en Guanacaste? Desde el punto de vista de la comunicación. Yo creo que hay unas valoraciones en términos de audiencia ahí. Hay una audiencia de cierta edad para arriba que vieron con buenos ojos lo que hizo el presidente. Firmeza, carácter fuerte y poner a la gente en su lugar. Hay otra audiencia más joven que les parece que se salió de sus casillas y que eso no es permisible, y que incluso les pareció violento y que eso no es permisible en la figura del presidente. Esas son las dos audiencias, digamos, y su manifestación. Yo creo que es eso, a mí no me pareció necesariamente, es decir, me parece que se exaltó demasiado, que pudo haber contenido un poco más la forma, pero en el fondo lo que dijo me parece que está bien. El mensaje en sí me parece apropiado. Usted lo corrigió, si me permite usar la palabra, no sé si es muy fuerte. Yo no lo corregí, yo me senté con él a conversar del tema, me senté con él a hacer estas valoraciones, y
Y lo que le pido siempre a él, que además es un buen vocero, es que es necesario que él se cuide, digamos, en sus formas, en sus cosas, para nosotros también desde la comunicación poder cuidarlo y hacer el trabajo que nos corresponde. No me dijo mayor cosa. Le dijo, sí, Nancy, tenés razón. No me dijo. Nancy, le voy a poner 2 ejemplos más de temas específicos, pero no pretendo ponerle todos los ejemplos específicos de comunicación, pero me parece que estos 2 ejemplos resaltan un poco más. Hace poco, que me llamó mucho la atención cómo lo abordó, el presidente dijo que es que le parecía que había una realidad bizarra, como si él viera una Costa Rica diferente a la que ve el resto. Fue ese mismo día. Okay. Es que después creo que lo repitió en una atención de prensa la semana pasada. Bueno. No, fue ese mismo día. La cosa es que, digamos, esto es insinuar que el resto vivimos en otra Costa Rica diferente o que él vive en una Costa Rica diferente. Yo creo que en general uno debe respetar las líneas editoriales de los medios de comunicación, le gusten o no le gusten. Es decir, ese es el quehacer democrático. Claro, pero nos acusó de vivir en un mundo bizarro, en una Costa Rica bizarra. Sí, bueno, esa fue una valoración ahí en ese momento, donde él venía además de ver una serie de cosas que se estaban haciendo en Guanacaste con la inauguración de Pailas 2, con el mercado regional Chorotega, el más moderno de Centroamérica, donde venía de ver una serie de cosas que le hacían ver precisamente la capacidad que tenemos como país de tener los más altos estándares para poder salir adelante e impactar la vida de las gentes al final. Claro, pero todos los medios de comunicación estábamos hablando de algo que también era oficial, y sí, era de Rodolfo Pisa diciendo, ya casi me voy, ya casi, de aquí a 36 horas. Sí. Digo, no es culpa de nosotros, en otra parte del gobierno estaba generando informaciones contrarias. ¿Usted cree, le pregunto, que nosotros vivimos en un país bizarro? No, yo en realidad lo que creo es que los medios de comunicación están ahí para hacer su trabajo, y su trabajo no necesariamente es dar a conocer todo lo bien que está haciendo el gobierno, también lanzar la crítica y cuestionar, y eso yo lo comprendo perfectamente. El tercer ejemplo que le iba a dar fue la semana pasada en atención a prensa. Le plantea, no recuerdo cuál colega, le plantea lo de que se vive en el Ministerio de Justicia respecto a las cárceles, el control en las cárceles, ¿verdad? Y entonces alguien le dice, presidente, ¿pero usted ya vio el video? No. Y a mí me llamó tremendamente la atención. Yo sé que el presidente pasa muy ocupado, jamás puedo decir lo contrario, pero este país tenía 4 días, todo el mundo estar hablando del video donde se revela el call center en la reforma. El presidente da una opinión primero, pero después dice, no, es que no he tenido chance de verlo. A mí me llamó la atención. Sentí un presidente poco informado de lo que le interesa a la gente. No me parece. Yo creo que la ministra de Justicia había visto el video. Sí. Yo había visto el video. Es decir, solo el presidente no lo había visto. Pero quienes tienen que resolver ese tema no necesariamente pasa por el presidente, es la ministra de Justicia, y la ministra de Justicia ya había señalado las acciones que se habían tomado y ya había conversado el tema con el presidente. Es decir, el presidente estaba al tanto de la situación, aunque no hubiese visto el video. Ok, usted no lo siente poco informado con eso, porque yo sabía que iba a salir a enfrentarse a la prensa. No. Y sin haber visto el video de algo que le interesaba a mucha gente. Todo lo contrario, yo creo que el presidente está muy bien informado, y a veces está informado de temas particulares en una profundidad que a mí realmente me sorprende. Doña Nancy, una pregunta desde la curiosidad genuina periodística. Porque cada presidente es diferente en eso. ¿El presidente oye, lee noticias o se atiene a la información que le brindan? No. Él ve y oye noticias, sí. Y navega en las redes. El tema son las redes. En las redes no tanto. O sea, él ve noticias y se informa, pero no, también por un tema de... Las redes son bastante pesadas. Y entonces... Un poco, sí. Sí, entonces... No, claro, me parece. Y además tampoco tiene tanto tiempo. No, sin duda. Tampoco tiene tanto tiempo. Pero sí, él generalmente le da seguimiento bastante cercano a todo lo que informan los medios de comunicación. Y lo voy a decir a cuentas de... Incluso más que yo. Incluso más que usted, a cuentas de que la regañen cuando llega a casa presidencial de Nancy. A veces más que yo.
Permítame brincar de tema para aprovechar la ministra de Comunicación aquí, un tema de las últimas horas, que ponen, si me permite, de alguna manera en prueba el liderazgo del presidente. Yo tengo muy claro la división de poderes. El presidente de la República no le puede exigir la renuncia a ningún diputado, pero yo lo veo en otro nivel. Es Carlos Alvarado, el candidato presidencial, que le pide la renuncia a una persona que él escogió como candidato a diputado y que hoy es diputado de la República. ¿Está en juego, le pregunto ahora sí, el liderazgo de don Carlos en el tema de don Welmer? Yo creo que no. El presidente fue claro el día de ayer, inmediatamente que conoció el comunicado de la Procuraduría de la Ética, y señaló que don Welmer debe honrar su compromiso, entendiendo así que esta es una decisión personal de don Welmer y que el presidente no le puede obligar. De hecho, nadie puede obligar a don Welmer. Siendo un diputado además de la República. Es que cuando a veces nos ufanamos de vivir en un país democrático, pero cuando nos tenemos que tragar todas las consecuencias de vivir en un país democrático, como que no nos gusta mucho, pero esta es una democracia. Como la división de poderes. Es decir, el presidente llega... Es un Estado de Derecho con una división de poderes. Pide la renuncia de don Welmer. Bueno, y don Welmer puede no renunciar perfectamente, porque es un diputado de la República. Y no tiene, si fuese un ministro... El presidente va a llegar hasta pedirle... Sí, si fuese un ministro de Estado, pues el presidente simplemente toma la decisión y lo quita a su gabinete. Imagínate que sea el viceministro de Justicia, que le ordenan un proceso administrativo en lugar de echarlo, pero eso es un tema viejo. Bueno, pero igual si fuera, por ejemplo, un vicepresidente, tampoco lo podría quitar, porque así funciona nuestra democracia. Ok. El presidente, en el caso de don Welmer, va a llegar hasta lo que llegó ayer. Es decir, sí. Honre su palabra. Honre su compromiso, renuncia a su curul, ¿sí? En la relación innegable, aunque exista la división de poderes, pero no, si esto es innegable, la relación Ministerio de la Presidencia, fracción legislativa, del mismo signo ideológico, este es tema, entre don Víctor Morales Mora y la fracción. Es decir, ¿qué hacemos con Welmer? ¿Es tema en qué sentido? Digo, podrían coordinar algo. Digo, la fracción se pronunció el mismo día, ayer. También se pronunció la fracción oficialista. Y estamos esperando hoy que reaccione el partido. No ha reaccionado, ¿verdad? No, gracias, Fede, es que ahí está del otro lado nuestra información. No ha reaccionado el partido que lo estamos esperando. Doña Nancy, en un tema de fondo, en los últimos 7 minutos que me queda de entrevista, a mí realmente hay algo que me preocupa muchísimo, y el que yo creo que conversé con usted la última vez que la entrevisté telefónicamente. Yo realmente, y hoy me pasó en la mañana, que alguien hablándome de una política pública me dijo, vea lo que hace su presidente. Y entonces yo me volví, como siempre, cuando me dicen su presidente, digo, es que también es su presidente, porque resulta que Costa Rica Junta fue a las urnas y Costa Rica Junta escogió un presidente que es el presidente de todos. Pero yo la vez pasada que conversé con usted le decía, doña Nancy, yo siento esto, está bien, de la gente, y me quejo y se lo digo abiertamente, pero también a veces siento que el gobierno en particular se ha dedicado, tal vez hago una pausa en los últimos 15 días, se ha dedicado a gobernar para el grupo que le dio el triunfo y que ha dejado a otros grupos, particularmente, por ejemplo, los grupos más conservadores de este país, sintiéndose desoídos, abandonados. ¿A usted le parece eso o no comparte para nada conmigo el criterio? No, yo creo que yo lo veo desde una postura mucho más desde mi convencimiento absoluto personal de que la democracia necesariamente supone el respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, los derechos humanos no están a disposición de las mayorías. No es un menú que uno escoja. Y teniendo esa claridad, el presidente ha gobernado para todos y para todas. Uh-huh. Entendiendo eso, yo creo que es mucho más fácil visualizarlo. Ok, qué dicha que usó esa frase. ¿El presidente va a firmar la norma técnica ahorita? Se comprometió, el presidente ya dijo que lo va a firmar este año. Claro, pero es que después dijo que en el momento en que fuera oportuno, no recuerdo cuáles fueron las palabras. En reiteradas ocasiones el presidente ha dicho que lo va a firmar este año. Va firmado este año. Eso dijo el presidente. No, claro, digo, si yo confío en lo que dice el presidente, este año va firmado. El presidente... ¿Sería un choque o horrible? El presidente, en todas las ocasiones que yo lo he escuchado, ha honrado su palabra. Por eso le pido a don Welmer que la honre también.
Se avecinan, sale don Rodolfo Pisa, que es de alguna manera, digamos, el jefe orquestador del consejo, del gabinete, un gabinete formado por gente que viene nombrada o recomendada por don Rodolfo Pisa, que él lo aceptó y el presidente lo aceptó en la primera entrevista. Se está planeando más salidas del gabinete de la gente que recomendó don Rodolfo Pisa, de las figuras de don Rodolfo en el gabinete. No. La presidenta del PANI, que se me fue el nombre. Patricia Vega. Gracias, doña Nancy. Doña Patricia Vega, que ha habido una enorme presión sobre ella. Sigue siendo la presidenta ejecutiva del PANI. No, y sigue siendo ministra. La cosa es si seguirá siendo. No ha renunciado hasta donde yo lo conozco y no parece que vaya a renunciar. Y no se le ha pedido tampoco que se vaya. Doña Patricia Mora, que en muchas ocasiones no tiene un tema en particular. Sí, claro que ahí está. Pasé la lista hoy en la mañana a ver si estaba. Pero a lo que me refiero es que existen muchos choques de criterio que yo sé que el gobierno siempre defiende como la democracia que hay dentro del Consejo de Gobierno, pero claramente ha habido un choque de criterios frecuente entre doña Patricia y el gobierno. A mí me parece realmente una gran fortaleza la diversidad que tiene el Consejo de Gobierno, porque eso nos permite tener una perspectiva distinta sobre los temas que permite tomar decisiones, me parece a mí mucho de mejor forma. Tener a doña Patricia Mora ahí sentada, la verdad es que a mí me reconforta mucho escuchar a doña Patricia, tener ahí a doña Rocío, tener ahí a Dialá, tener ahí a don André Garnier. Es realmente una gran fortaleza, Randall, tener esa diversidad de gentes que tienen además realidades distintas, que tienen unos análisis diversos. Eso para mí es una gran fortaleza del gobierno. Don Rodolfo Méndez, que había dicho al puro inicio... Es una maravilla. Lo conozco, es un tipo brillante. A lo que me refiero es que él había dicho al inicio, y de hecho me lo dijo aquí en Mati Durando, no sé si va a estar todo el gobierno. Yo espero que esté todo el gobierno. No se ha planteado una salida. No, señor. De don Rodolfo. No. Aquí le están preguntando, doña Nancy, ¿qué le urge mejorar al gobierno ya? Digo, que no sea la economía del país, es algo que depende del gobierno. Creo que nos surge mejorar en los tiempos de respuesta en términos de comunicación. Nos surge. ¿Me podría dar un ejemplo? Necesitamos salir a informar sobre, qué sé yo, el retiro del proyecto de ley de pensiones de lujo, el impasse. Nosotros no fuimos suficientemente rápidos para explicar por qué estábamos retirando. Y alguien lo explicó antes que ustedes. Y lo explicó además señalando que no nos interesaba el tema, lo cual no es cierto. Siempre ha sido un interés del gobierno el tema de las pensiones de lujo y su reducción, y hemos hecho diferentes cosas, tanto don Víctor siendo ministro de Trabajo, el presidente fue ante la Sala Constitucional. Nos surge una reacción más rápida y una orquestación de la comunicación articulada con las acciones que estamos haciendo, y no necesariamente lo logramos tan fácilmente. ¿Y por qué lo sacaron entonces de agenda? Porque era necesario un espacio de diálogo entre los señores y señoras diputadas con los líderes magisteriales que habían pedido ese impasse para poder justamente crearle viabilidad política al proyecto para que avanzara. Viéndolo tan fácil, es muy sencillo explicar eso que me acaba de explicar. ¿Por qué no reaccionaron tan rápido? Era una cosa tan lógica. Porque, claro, sí, es muy lógica. Entonces uno cuando lo ve afuera dice, pero ¿cómo no lo hicieron? Pero precisamente porque no necesariamente contábamos con la información en el momento para salir. Yo sé que parece raro, pero claro, parece raro. Hay que aceitar eso. Pues ese es el gran reto, aceitar esos mecanismos de comunicación entre las distintas entidades de gobierno para poder salir de manera apropiada y eficiente con la información a la ciudadanía. Cuando le pregunto con todo respeto, cuando lo retiran, ¿usted sabía por qué lo retiraron? ¿Usted, la ministra de Comunicación? ¿Tuvo que averiguar? Tuve que averiguar. Ese es el detalle del mayor error. Sí, ese es el gran reto, por eso lo digo y lo digo abiertamente. Ese es el gran reto, donde tenemos 19 instituciones autónomas, 24 ministerios, y de repente cada una tiene un tema distinto que puede parecerle no relevante,
y que sí es relevante en términos de la ciudadanía y de gestión política. Claro, pero en este caso que me llama enormemente la atención, era el Ministerio de la Presidencia. Sí. Digo, está a 5 metros de su oficina. Por eso lo digo, porque ese es el gran reto. Ese es el gran reto no solo con el Ministerio de la Presidencia, sino también con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Vivienda, con todos. Porque usualmente lo que pasa es que nos contactan cuando ya el incendio está sin control. Tarde. Entonces, usted nadie del Ministerio de la Presidencia le dijo, hey, vamos a retirar esto, aclaremos que es por tal cosa, ¿no? No necesariamente. O sea, no en el momento. Los ojitos de los que tienen el collar, que son anti malos deseos, ¿le sirven de algo, doña Nancy? No, en realidad no sabía que eran contra... Esos azules sí, son contra los malos deseos. El mal de ojo. Si se le revienta, bote eso. Espero que no se me reviente en este espacio. No, señora, ya vamos a terminar y no pasó nada. Doña Nancy, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias por esta oportunidad. La verdad es que yo también necesitaba un espacio para hablar del tema de las noticias falsas y de la desinformación y un poco referirme al tema de la libertad de expresión, sabiendo lo importante que es la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país. Así que muchísimas gracias. Gracias, doña Nancy. Hablando de libertad de expresión, ¿cuál canción escogió para irnos? Jodida pero contenta, de Concha Huica. ¿La representa? Me encanta la canción, me fascina Concha Huica, es una mujer afro que tiene una voz divina. Y sí, la verdad es que esto uno tiene que tomárselo con cierta filosofía, entendiendo que no es personal. Ok, está jodida pero contenta. Así es. Sí, bueno, Concha Huica, es que matices. Hasta luego, ya viene don Miguel Cortés con Oro y Grana. Feliz tarde. Gracias. Porque me haces mucho daño, porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo